Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno teneros por aquí. Hoy, chicos, tenemos un tema que sé que a muchos de vosotros os interesa muchísimo. Y es que vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las telenovelas turcas. Exactamente, vamos a desentrañar la historia de amor, o el por qué no fue, de Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sabéis, estos dos actores nos regalaron una química explosiva en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como se conoció en español, y su conexión traspasó la pantalla. Todo el mundo hablaba de ellos. Y claro, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿habrá algo más que amistad entre ellos? ¿Será este un romance de telenovela que se hace realidad? Pues bien, en este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles de su relación, vamos a analizar lo que se dijo, lo que se vio, y sobre todo, vamos a intentar entender qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para descubrir los rumores, las pistas, los momentos clave y las razones por las cuales, al final, el "si quiero" no se llegó a dar. Así que preparaos para un vídeo lleno de información, curiosidades y, por supuesto, mucho drama. Pero antes de empezar, y para que no os perdáis ningún chisme, ninguna noticia, y ninguna actualización sobre vuestras estrellas turcas favoritas, os animo a que os suscribáis al canal y activéis la campanita de notificaciones. Así no os perderéis nada. Y ahora sí. Empecemos. Asterisco, asterisco, asterisco. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, al menos para los fans, comenzó desde el momento en que se anunció que iban a protagonizar juntos Erkenci Kuş. Ya la premisa de la serie, donde la chispa del amor surge entre el rebelde Can y la soñadora Sanem, prometía. Y claro, la química entre los dos actores, que se notaba a leguas, alimentó aún más las expectativas. Era como si la vida, o el destino, estuviera escribiendo su propia historia paralela a la de Sanem y Can, los personajes. En el universo de las telenovelas turcas, la conexión entre los protagonistas es un ingrediente esencial. El público anhela creer en el amor que ven en pantalla, y esa creencia se alimenta, en gran medida, de la química entre los actores. Cuando esa química es palpable, como lo fue entre Can y Demet, la fantasía se dispara y la línea entre la ficción y la realidad se difumina. Y así, sin quererlo, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en el centro de una tormenta mediática. Durante el rodaje de Erkenci Kuş, los rumores sobre su relación comenzaron a circular con fuerza. Se les veía muy cercanos en el set, compartían risas, bromas y miradas cómplices. Las cámaras y los testigos presenciales, incluyendo al equipo de producción y otros actores, fueron los primeros en notar algo especial. No era solo la interpretación, era algo más, una conexión que iba más allá de lo profesional. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de un buen romance, no tardaron en hacer eco de estos rumores. Las fotos de ambos juntos fuera del set, los comentarios en redes sociales, y los gestos afectuosos entre ellos avivaron la llama de la especulación. La prensa sensacionalista se deleitaba con cada pequeño detalle, con cada mirada, con cada encuentro. La gente empezó a hablar de una posible relación sentimental. El poder de las redes sociales amplificó esta corriente. Los fans ávidos de noticias y detalles sobre sus ídolos, comenzaron a crear cuentas dedicadas a la pareja, a analizar cada foto, a interpretar cada gesto, a construir teorías elaboradas sobre su relación. Los hashtags como #Can Yaman Demet, #Candem, #Sanem Can y muchos más se convirtieron en tendencia, inundando las plataformas y confirmando el fenómeno que estaban creando. Uno de los momentos que más alimentó los rumores fue la celebración del cumpleaños de Demet. Can, en ese día especial, le dedicó un mensaje muy cariñoso en redes sociales, y se rumoreaba que incluso le había regalado un lujoso coche. Este gesto, que en cualquier otra situación podría considerarse un simple detalle de amistad, en el contexto de la intensa atención mediática y las expectativas creadas, se convirtió en prueba irrefutable de un romance. Detalles como este hacían que la gente pensara que su relación iba más allá de lo profesional. Pero, ¿qué decían ellos? Al principio, tanto Can como Demet mantenían un perfil bajo. No confirmaban, pero tampoco negaban rotundamente los rumores. En las entrevistas solían responder con evasivas, con sonrisas y con frases como "somos muy buenos amigos" o "nos llevamos muy bien". Este juego de ambigüedad, lejos de apagar el fuego, lo avivaba aún más. La prensa y los fans, sedientos de una confirmación, interpretaban cada declaración como una pista, un indicio, un guiño a su supuesta relación.
Este comportamiento alimentaba las expectativas, el morbo y la especulación. Era combustible para la prensa y para los fans, que soñaban con verlos juntos. La serie, por su parte, fue un éxito rotundo. El público se enamoró de la historia de Sanemi Khan, y la actuación de Demet Khan, por supuesto, fue clave. La serie no solo conquistó Turquía, sino que también se expandió por todo el mundo, llegando a países de Latinoamérica, Europa y Asia. El impacto de la serie fue tal, que la pareja protagonista se convirtió en un fenómeno mediático. Su popularidad creció exponencialmente y con ella, la presión sobre su supuesta relación. Las apariciones públicas, las entrevistas, las portadas de revistas, todo giraba en torno a ellos y a su posible romance. Cada evento se convertía en una oportunidad para que la prensa y los fans analizaran sus gestos, sus miradas, sus palabras. A medida que avanzaba el rodaje de Erkencikus, la situación se volvió más compleja. La presión mediática, la intensa agenda de trabajo y las expectativas de los fans comenzaron a generar tensiones. Se hablaba de peleas, de celos, de diferencias creativas. Algunos medios turcos, con la habitual dosis de sensacionalismo, empezaron a especular sobre el fin de su relación. ¿Era verdad? ¿Había algo de cierto en estos rumores? Las fuentes anónimas, los supuestos testimonios de personas cercanas al set, alimentaban el drama y mantenían a los fans en vilo. En este punto es importante destacar que la vida de los actores turcos, como la de muchas otras celebridades, está muy expuesta. La prensa, los paparazzi y las redes sociales crean una constante presión sobre su vida personal. Cualquier movimiento, cualquier gesto puede ser interpretado y tergiversado. La invasión de la privacidad es un precio que en ocasiones deben pagar por su fama. Esta constante exposición, sumada a la intensidad del rodaje y a la presión de las expectativas, podía resultar agotadora y perjudicial para cualquier relación, incluso para las amistades. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué Khan y Demet no llegaron a formalizar su relación? Hay varias teorías, y es difícil saber con certeza qué fue lo que pasó a puerta cerrada. Una de las teorías más extendidas, y también la más probable, es que simplemente no hubo una relación romántica real entre ellos. Que la química que vimos en pantalla, aunque innegable, era parte de la magia de la actuación, del buen hacer de los actores, pero no necesariamente un reflejo de la vida real. Es posible que la intensidad de sus personajes, la conexión que debían tener para interpretar sus roles, haya sido confundida por el público, y tal vez por ellos mismos, con algo más profundo. La actuación es un arte que requiere, en ocasiones, sumergirse en las emociones, y esta inmersión puede generar una conexión especial, pero no necesariamente romántica. Otra teoría, menos romántica pero también plausible, es que existió algo, quizás un romance fugaz, pero que no prosperó por diferentes razones, diferencias de personalidad, incompatibilidad, o quizás la presión mediática. Es posible que la relación se viera afectada por la intensa exposición, la presión de los fans y la constante especulación. La falta de privacidad y la imposibilidad de llevar una relación normal podrían haber sido factores determinantes para el fracaso de cualquier intento romántico. Y por último, no podemos descartar que la propia industria del entretenimiento turca haya jugado un papel importante. La fama de Can Yaman, su creciente popularidad internacional, y los diferentes proyectos profesionales que ambos tenían en ese momento, podrían haber dificultado el desarrollo de una relación. Los contratos, los compromisos laborales, las agendas apretadas y las oportunidades profesionales podrían haber interferido en cualquier intento de relación duradera. Lo que sí es cierto es que la relación entre Khan y Demet, fuera lo que fuera, no duró. Tras el final de Erkencikus, las noticias sobre ellos como pareja dejaron de ser frecuentes. Ambos tomaron caminos separados y continuaron con sus respectivas carreras. El final de la serie marcó el fin de una era, y con ella, el fin de la intensa atención mediática sobre su supuesta relación. Demet, por su parte, se casó aunque lamentablemente su matrimonio terminó. La vida de Demet después de Erkencikus continuó con nuevos proyectos profesionales y su vida personal, aunque expuesta, siguió su curso. Su matrimonio, aunque breve, fue un reflejo de su búsqueda de la felicidad y del amor. Khan, por su parte, ha tenido otras relaciones, y ha seguido trabajando en proyectos importantes, tanto en Turquía como en el extranjero. La carrera de Can Yaman despegó a nivel internacional, con proyectos en Italia y otros países. Su fama traspasó fronteras, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito.
Su vida personal, aunque también ha sido objeto de interés, ha mantenido un perfil más discreto, aunque siempre bajo la lupa de los medios. Hoy en día, ambos han seguido adelante con sus vidas. Aunque su relación en el pasado generó mucha expectativa y revuelo, parece que ambos han encontrado su propio camino. Se sabe que se respetan como profesionales, pero no hay constancia de que mantengan una relación cercana. Han aprendido a manejar la fama, a proteger su privacidad y a enfocarse en sus carreras y en sus propias vidas. En definitiva, la historia de Can Yaman y de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo el mundo de las telenovelas y la vida real se entrelazan. La química en pantalla, las expectativas de los fans y la presión mediática crearon un cóctel explosivo. Y al final, lo que parecía un cuento de hadas, no se convirtió en una historia de amor duradera. Es un recordatorio de que la ficción y la realidad, aunque a menudo se confunden, son dos mundos diferentes, y que los finales felices no siempre son posibles, ni en la pantalla, ni en la vida. La historia de Can y Demet, en definitiva, es un reflejo de la naturaleza humana, la búsqueda del amor, la esperanza, la ilusión, y también la decepción y la frustración. Es una historia que nos recuerda que las apariencias engañan, que la fama puede ser un arma de doble filo, y que la vida, a veces, nos sorprende con finales inesperados. Es una historia que, a pesar de su desenlace, sigue siendo recordada con cariño por los fans, quienes siempre guardarán en su memoria la magia y la química que Can y Demet compartieron en Erkencikus. **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 
Espero que os haya gustado este recorrido por la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Hemos analizado los rumores, las pistas, las teorías, y hemos intentado entender qué pasó realmente entre estos dos grandes actores. Como veis, la vida de las celebridades es compleja, y a veces, la realidad supera a la ficción. Lo importante es recordar que son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Me encanta saber que os interesa tanto este tema. Y por supuesto me gustaría saber vuestras opiniones. ¿Qué pensáis vosotros sobre la relación de Can y de Mehmet? ¿Creéis que hubo algo más? ¿Tenéis vuestra propia teoría? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderos. Y no olvidéis darle un buen me gusta al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos, y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis los próximos vídeos sobre vuestros actores y series turcas favoritas. Muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo. Adiós.